No, yo para arrancar quería empezar dando una serie de elementos que le den un poco de marco a esta charla, que nos permita poder, digamos, pensar de qué se trata y de qué hablamos cuando ponemos un título como este, de Un mundo en llamas, de Palestina a Los Ángeles, porque nos permite problematizar justamente en qué mundo estamos viviendo y todo lo que está sucediendo, cómo sucede y se organiza un mundo donde ocurre un genocidio a los ojos de todo el mundo, que se puede ver por la televisión, por las redes sociales, donde aparecen personajes como Trump, como Netanyahu, como Milei, pero al mismo tiempo es un mundo que es mucho más que eso, y en donde también aparecen expresiones o incluso explosiones de descontento por todos lados. Me parece que no hace falta explicar acá que Netanyahu, que Trump, que Milei son malos, son fascistas. Todo eso lo sabemos, son personajes de extrema derecha, son extremadamente peligrosos, pero lo que yo quiero hacer es dar una serie de ideas para poder pensar el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo que está cambiando, que es un mundo que está en llamas, como dice el título de esta charla, y donde también aparecen límites para esos personajes de la extrema derecha. En primer lugar, si bien es evidente que están, digamos, en el centro de la escena mundial, eso es indudable, también es indudable que el capitalismo en el que vivimos en este siglo XXI no funciona bien. Eso es algo que se ve todos los días, es un capitalismo que tiene muchos elementos de crisis, un mundo que está completamente movilizado y en donde crece la crisis económica, la crisis ecológica, donde crece la precarización laboral, donde a los jóvenes no nos ofrecen ningún tipo de perspectiva de futuro y en donde cuando hablamos de anticapitalismo cada vez son más los que se suman y por eso justamente poder traer algunas de las experiencias que vamos a traer hoy, que estuvimos viviendo también en el viaje a Los Ángeles, que votamos en el plenario de Ya Basta, nos permite ver también que hay un recomienzo de la experiencia, que hay una nueva experiencia de sectores que salen a la calle, que se organizan, que pelean frente a todos estos monstruos de la extrema derecha. Prueba de eso, bueno, es todo el movimiento mundial de lucha por Palestina, es la resistencia de los trabajadores de las comunidades migrantes en Los Ángeles, que salieron a enfrentar a la policía migratoria de Trump, es la organización de los trabajadores por plataformas, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todo el mundo. Es la organización, la lucha contra Milei que vivimos, donde por ejemplo ayer se le arrancó el rechazo a uno de sus vetos sobre el ataque a la discapacidad. Y es incluso también fenómenos internacionales como las próximas elecciones de Nueva York, donde hay un personaje como Zohran Mamdani, que es de origen musulmán, que se reivindica socialista, a pesar de que sea muy moderado y demás, que puede ganar la alcaldía de Nueva York. Entonces estamos hablando de un mundo donde pasan un montón de cosas nuevas, donde pasan cosas que no son normales, que no es lo que estábamos acostumbrados. Pasan eventos de este tipo, como en primer lugar me parece que todos estamos al tanto de que se lleva adelante en estos momentos, a los ojos de todo el mundo, un genocidio en Palestina, de parte del Estado de Israel, de parte del fascista de Netanyahu, que son eventos que no pasaban en nuestra cotidianidad. Son eventos que nos recuerdan a la era de los extremos de principios del siglo XX, en donde el genocidio que se lleva adelante realmente nos plantea un mundo donde estos eventos están mucho más al orden del día, donde hay un Estado que quiere borrar del mapa al pueblo palestino con los bombardeos, con la hambruna, pero un pueblo palestino que resiste y un movimiento mundial que enfrenta este genocidio. En ese marco estamos ante hay un movimiento mundial que es progresista en defensa de la causa palestina, que crece en todo el mundo, que ha tenido movilizaciones inmensas en muchísimos países, pero obviamente todavía no alcanza para frenar esa masacre. Y parte de poder transmitir a todos los lugares donde estamos lo que está sucediendo es parte de dar la respuesta frente a ese tipo de ataques de capitalismo. Mientras tanto, bueno, estamos en un mundo que está marcado por la segunda presidencia de Trump, que es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno que en esta segunda presidencia puso al frente de su gabinete personajes que son fachos abiertamente, que por ahí no estaban tan en las primeras líneas en su primer mandato,
pero que hoy está queriendo jugar con los márgenes de la legalidad, que está queriendo cambiar cómo se organiza el mundo y que está queriendo llevar adelante una serie de ataques brutales, como son la campaña brutal, racista, xenófoba contra los migrantes, de persecución, de deportaciones, con las razias que organiza con su policía migratoria, el ICE. Es un gobierno que juega en los límites de las instituciones y que quiere por la fuerza imponer unas nuevas condiciones, pero al mismo tiempo que se encuentra con respuestas, con resistencia. El gobierno de Trump quiere pasar por encima todo el régimen político, cómo se organiza su país y el mundo. Tiene algunas cosas a favor, tiene la presidencia, tiene la corte a su favor, tiene una mayoría muy mínima en el Congreso, pero tiene en contra también que es un país muy federal, donde hay 1000 realidades dentro de Estados Unidos, donde hay unas cosas que muchas veces no se conoce, que es la respuesta a la organización sindical, la organización comunitaria, que eso estuvimos conociendo y hablando con los compañeros, y es realmente inmenso, porque hay respuesta justamente. Con Emilce venimos de hacer este viaje a Los Ángeles, donde nos pusimos en contacto con los organizadores de la pelea contra los ataques a los trabajadores migrantes, lo que se llamó el Summer of Resistance, allá obviamente están en el verano, y en donde nos contaban una cosa que es muy importante, porque Trump aparece como un personaje terrible, nefasto, pero la realidad es que el ataque que hizo en Los Ángeles, la primera batalla contra la migra, Trump la perdió. Y eso es una novedad que es muy importante. Incluso está creciendo el repudio entre sus propios votantes contra la política racista y xenófoba que lleva adelante. Y eso justamente es una pelea que por supuesto sigue abierta, que tiene nuevos capítulos, pero que está en desarrollo y donde tuvo una primera derrota. Entonces, bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Cuál es el marco de esta charla que hacemos, ¿no? Bueno, un capitalismo del siglo XXI que hoy asume formas que son tremendamente hostiles. Bueno, ya me refería al genocidio en Gaza, los ataques imperialistas contra los derechos de los trabajadores, el intento en avanzar en la precarización, el recorte de los derechos, la destrucción de la naturaleza, todo eso para garantizar las ganancias de los empresarios. Pero eso, para poder hacerlo, recurre a la fuerza y eso genera una respuesta en todo el mundo. Entonces, bueno, ¿por qué hace esto Trump? Bueno, veníamos de un mundo que tenía toda una serie de condiciones que vienen heredadas de la Segunda Guerra Mundial, que vienen heredadas de la década de los 90, pero que está en crisis. El orden de los países en el mundo es totalmente inestable hoy en día. En los años 90 había una hegemonía. Estados Unidos decía, bueno, se hace esto en el mundo y todo el mundo más o menos acataba. Pero hoy ese orden está en crisis. Entonces aparece un personaje como Trump que quiere imponer sus condiciones por la fuerza, decía, que agarra y se sienta con Putin en Alaska para dividirse el mundo, que dice que quiere ocupar Groenlandia, que quiere ocupar Panamá, que lleva las tropas a Venezuela, que lleva adelante acciones más de un imperialismo de principios del siglo XX, que como a su amigo Bolsonaro puede caer preso en Brasil por el golpe de Estado de 2023, le pone 50% de tarifas a los productos brasileros para decir, bueno, sometete y anulá ese proceso judicial porque te pongo estas restricciones. Pero al mismo tiempo esta forma de manejarse no es como sucedía antes, donde había una hegemonía, donde ahí no había respuesta, digamos. Yo dirijo al mundo y tengo todo el mundo atrás de lo que yo digo. Bueno, hoy hay una situación que es distinta. No busca apelar al consenso, no busca apelar a integrar sectores, sino a la fuerza, a la imposición. Es, te sometes a lo que te digo o te ataco. Bueno, pero el problema es que eso polariza y justamente genera una respuesta. Hay cada vez más grandes sectores en todo el mundo que dicen, yo no me someto, yo resisto frente a estas medidas. En ese sentido, ya para ir terminando, quiero ser claro, obviamente la situación, la coyuntura que estamos viviendo en el mundo es adversa. Los sectores de extrema derecha están atacando en todo el mundo,
y son más radicales, digamos, que las respuestas que aparecen por abajo, pero al mismo tiempo el capitalismo del siglo XXI es tan agresivo que genera mucha bronca y que esa bronca va a explotar. Eso genera, digamos, una combustión, una suma de elementos que van generando odio en la población. No es un presidente más. Milei no es un presidente más. La gente no dice, Milei, bueno, es malo, pero no pasa nada. A Milei lo odian, lo odiamos. A Trump pasa lo mismo. Y crece la respuesta, porque el capitalismo no te ofrece nada y aparecen respuestas por todos lados. Esa es la novedad que hay en el mundo en el que vivimos. Son los trabajadores, las comunidades migrantes que enfrentan a la policía migratoria de ICE, son los trabajadores, los jóvenes que enfrentamos a Milei, los trabajadores de plataformas de todo el mundo que se organizan, que hacen sus paros, que hacen sus sindicatos. Hay una combustión, una explosividad por abajo que está creciendo frente a la agresividad de la extrema derecha, que es una novedad que es muy alentadora también, porque los tipos se creen que se llevan puesto al mundo con estas formas violentas, agresivas, pero hay posibilidades de que la cosa se dé vuelta, de que la cosa rebote, de que la cosa explote. Y si bien obviamente hoy la extrema derecha aparece a la ofensiva, atacando, el mensaje que quiero transmitir y que estuvimos viendo en primera mano en un país como Estados Unidos, donde aparece esta figura tan grave como es Trump, hay espacio para darlo vuelta. Y eso es muy importante, la cosa puede rebotar. Por eso es que hablamos de un mundo en llamas, por eso es que cuando hablamos del anticapitalismo es algo que crece en todo el mundo, la respuesta y la organización en defensa de la causa palestina, por los derechos de los trabajadores, en defensa de la universidad, contra Milei. Bueno, todo eso son las armas que tenemos para poder enfrentar estos monstruos y entender que el momento en el que estamos es un momento donde realmente ellos aparecen atacando, pero se creen que tienen más fuerza de la que tienen y en donde desde acá y desde cada uno de estos lugares estamos organizando la respuesta y en ese marco es que nos estamos organizando y que hacemos también esta charla y que queremos prepararnos para darlo vuelta a todo y para terminar con este capitalismo del siglo XXI que nos quiere reventar.